me interrumpe, no hay ningún problema, ¿vale? Importante es que haya buena conexión y que si ustedes consideran que de pronto tienen dificultades, también me hacen llegar la información a través de Esteban, ¿vale? Perdón. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Pues el itinerario para ver epidemiología clínica va a ser fundamentos y clasificación. Vamos a mirar allí cuál es la clasificación actual de las enfermedades crónicas. Vamos a ver indicadores, cuáles son los indicadores de Colombia, de Cali. Vamos a ver también la parte de bioestadística, a recordar un poco lo que son esas medidas de tendencia central, de dispersión, la correlación y la interpretación clínica, que son el fundamento básico para poder entrar de lleno a la parte de epidemiología clínica. Perdón. Luego ya seguiríamos como tal mirando estadísticas de la carga de la enfermedad, vamos a ver medidas de riesgo y de efecto. Entraríamos con el primer parcial, luego seguiríamos con la causalidad. Perdón, es que aquí el aire me está dañando las cuerdas. La causalidad en epidemiología, fenómenos en masas, vigilancia epidemiológica. Y después de que terminemos esto y miremos los protocolos de Civigila, iríamos con el segundo parcial y ya para el tercer parcial vienen siendo los diseños epidemiológicos, estudios descriptivos, observacionales, de intervención experimental, las pruebas diagnósticas y si alcanzamos a ver también pues pruebas de supervivencia, ¿vale? La evaluación por el momento pues va a ser 60% parcial y 40% puede ser un quiz, una presentación o un taller previo pues al parcial. Por el momento, ¿cómo lo vamos a manejar? Pues mientras no se dé la orden, pues se va a seguir en la parte virtual y tendremos que pues hacer formularios o alguna una forma de, pues, de yo poder evaluarlos. Este sería entonces el calendario académico del periodo 2026B. Ustedes pueden observar allí que tenemos los tres parciales marcados en rojo. El primer parcial, la fecha va del 1 al 14 de septiembre, pues la fecha tentativa para nosotros va a ser el 9 de septiembre. El segundo parcial, el 21 de octubre. Y antes de finalización de clases, el 28 de octubre sería pues finalmente el examen final. Recuerden que esta información ya la va a tener o ya la tiene Esteban para que por favor se la soliciten. ¿Listo? Pues sería 28 de noviembre para hacer la corrección. 28 de noviembre. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Perfecto. Ahorita de una vez la copio. Una pregunta, ¿todos están en el mismo semestre o están regados? Profe, entonces si lo hacemos el día miércoles sería 25 de noviembre viendo el calendario. El ¿Perdón? 28 caería sábado. Ah, El no, no, entonces 25 es miércoles. El sí, sino 28 que es sería que, sábado. pero me confirmas que sea el 21 de noviembre finalización de clases, porque es que antes de eso supuestamente tengo que entregar ya todo. Entonces, Pues si déjeme lo yo que dice averiguo. el calendario, ajá, sí, quedamos entonces pendiente la última Sí, fecha. la última fecha, démosla ahí. Doc, hay personas para responder a tu pregunta, hay personas que son de otros semestres que han homologado materias y estamos, pues mayormente habemos personas de quinto, pero también hay de otros semestres que han homologado materias, entonces ya están viendo Pero epidemioclínica. eso, mi pregunta es si los que de pronto están viendo ahorita pues conmigo ya vieron de pronto epidemiología la básica. Sí, sí, Doc. Sí, Sí, bueno, listo, perfecto. Bueno, entonces, siguiendo, estos son los libros que yo les recomiendo eh, en biblioteca, pero pues, dadas las condiciones, pueden entrar a la biblioteca virtual de la universidad y mirar. Yo creo que sí está Fundamentos de Epidemiología, sí está. Los otros dos, Epidemiología Clínica, perdón, y Estadística de Ruth Etkin, ese es buenísimo. Es
muy conciso a la hora pues de los conceptos. Y si ustedes ya quieren entrar en muchísimos más detalles, les recomiendo entonces epidemiología de Gordis. Y estos dos míos, por si les interesa, pues justamente para la investigación clínica epidemiológica, si quieren ir un poco más allá y utilizar R para programar y otros si a ustedes les interesa el microbioma, que también hemos venido trabajando mucho en el grupo de investigación. Y se llama el libro pues, el ecosistema que somos, que los pueden encontrar en Amazon por si les interesa. Bueno, este es mi correo y si tienen alguna duda antes de empezar. Profe, la información que manden, no sé si se va a hacer un grupo de WhatsApp o por dónde van a enviar la información, porque como somos de diferentes semestres, entonces Sí, no sé si Laura, ¿Por qué no los es de quinto ya y el estoy primer haciendo el grupo. grupo. Ya estoy haciendo el grupo y ya en un momento les envío el link. Vale, gracias. Bueno, hasta ahora no hay problema entonces con esto, ¿no? ¿Les queda claro? Perfecto. Lo único que nos quedó pendiente fue la última fecha. Perfecto. Listo, excelente. Bueno, ya listo entonces con guardar. Bueno, a mí me gusta arrancar hablando pues de conceptos que son supremamente básicos. Antes de empezar a hablar como tal en epidemiología clínica, estas dos o tres primeras clases, pues dependiendo de cómo nos rinda, pues yo como creo que es virtual, entonces nos va a rendir bastante. Vamos a ver entonces conceptos básicos que ya deben haber visto en bioestadística, ya deben haber visto en epidemiología básica, que tenemos que reforzar para que podamos manejarlos con mayor facilidad ahora que vamos a manejar la parte de la causalidad, los diseños epidemiológicos. Entonces tenemos que tener esos conceptos supremamente claros. Si se da la posibilidad de volver a la parte física, pues manejaríamos Excel para que aprendan a hacer esos cálculos y también un programa estadístico. Si no, pues ahí vemos cómo nos organizamos con esa información. Por ahora, pues comentarles dentro de lo básico que ustedes, pues como médicos, eh, tienen un papel muy importante pues en la salud pública. Sin embargo, cuando llega el paciente a ustedes, el paciente ya viene con la enfermedad. De hecho, pues por eso salud pública se preocupa desde antes de la prevención y la promoción de la enfermedad. En la actualidad se sabe que muchas de las enfermedades que le llegan a ustedes muy frecuentemente que se pueden organizar en tres grandes grupos, que son enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, el EPOC, y también pues que se presentan mucho en Cali bastante los accidentes automovilísticos, la violencia, violencia intrafamiliar, traumatismos. Bueno, estos grandes grupos, eh, principalmente lo que son enfermedades infecciosas y las enfermedades crónicas, tienen un rol importante en lo que es la genética y lo que es la epigenética. La genética, pues ustedes ya saben que viene siendo más que todo regulada por los genes que tenemos dentro de nuestro material genético. Sin embargo, que tengamos los genes no quiere decir que todos se van a expresar a proteínas y que estas proteínas, pues obviamente van a estar reguladas por el ambiente también, en lo que nosotros conocemos como el epigenoma. Epigenoma es básicamente cómo ese ambiente interactúa con ciertas moléculas de nuestra célula para silenciar o activar genes. Y estos genes, algunos pueden ser buenos, otros genes pueden ser malos, depende del contexto. Y a raíz de esto, tenemos que también se le suman lo que es factores como el estrés crónico, la salud mental y también los estilos de vida inadecuados como el sedentarismo, mala alimentación, tabaco, alcohol. Entonces, dentro de la base de esta pirámide, si usted quiere que su paciente no llegue muy complicado,
también usted como médico tiene que saber que dentro de la base es muy importante la nutrición, esa nutrición balanceada. Realmente la nutrición balanceada, decirle a alguien usted debe dejar de comer carbohidratos, usted debe dejar de comer grasa, es muy difícil porque cada persona tiene una genética y también tiene un estilo de vida que predispone el epigenoma. Entonces decirle deje de comer carbohidratos, pero a él no le afecta el carbohidrato, o deje de comer, tomar leche porque de pronto esto va a provocar algún tipo de- de acumulación de calcio. Bueno, en fin, muchas cosas que realmente debería ser una nutrición realmente dirigida a cada persona. Esto llamamos nosotros nutrigenética, como ciertos alimentos en determinadas personas tienen un efecto y en otras tiene otro. Entonces, por eso es muy importante conocer la nutrición y también conocer nuestra genética frente a estos alimentos. Por otro lado, el ejercicio físico es fundamental, está muy comprobado también en la reducción del cáncer, enfermedades cardiovasculares, también en la reducción del estrés y también reducción de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson. Además de eso, pues también tenemos que estimular nuestro cerebro, mejorar esas conexiones, aumentar ese factor neurotrófico derivado del cerebro, aumentar en el hipocampo la memoria. Todo esto va a hacer de que cuando, pues si usted tiene una predisposición genética a una enfermedad neurodegenerativa, ya haya espacios creados en su cerebro, todo este estímulo de aprendizaje, de creatividad, también las técnicas de respiración, todo esto es supremamente importante. Ustedes han escuchado de pronto el mindfulness, entre otros tipos de técnicas que ahorita sí están tomando pues un valor muy importante, por lo que tiene una relación muy fuerte también con el bienestar del cuerpo. Y lo otro también, para completar los hábitos de vida saludables, es importante el sueño, porque el sueño permite reparar células, permite esos recuerdos que usted, o ese aprendizaje que usted tuvo durante el día, se refuerce en la noche. Además de eso, que también mejora las conexiones neuronales y disminuye también los niveles de cortisol que pueden terminar generando un proceso de inflamación. Específicamente en el cerebro lo conocemos como neuroinflamación, ¿vale? Entonces, mire que todos estos efectos ustedes tienen que tenerlos en cuenta antes de que llegue el paciente ya con la enfermedad. Esta imagen nos muestra básicamente cómo el ADN, a través de nuestra información genética heredada de nuestros padres, va a generar un perfil de riesgo para cierto tipo de enfermedades y también puede tener, también, en este caso, un factor protector para cierto tipo de enfermedades, ¿no? Pero a esto hay que sumarle también los cambios epigenéticos. Los cambios epigenéticos son dados por la nutrición de nuestro cuerpo, tener ciertos tipos de hábitos saludables como hacer el ejercicio, pero también el ejercicio a ciertas personas no le hace bien. Hay personas que con bajas de ejercicio quedan súper bien, hay otras que no. Entonces, eso también varía dentro de la genética y dentro del epigenoma, ¿vale? No podemos decirle a una persona, haga un ejercicio intenso de 4 horas a la semana o en este caso 20 horas si quiere, pues no, porque depende también de la genética. Entonces, mire que esto no se puede ser a la larga, pues decir de que todos podemos generalizarlo, ¿no? Hay personas que también solamente duermen porque tienen unos genes que le permiten sentirse bien con dormir solamente 6 horas. Hay otras personas que no, que necesitan las 12 horas o más para poder sentirse bien. Bueno, entonces para que vean que esto es puramente importante. De hecho, es importante si se pudiera secuenciar nuestro genoma para saber entonces esa predisposición genética a ciertas enfermedades, a ciertos alimentos, a ciertos tipos de estilo de vida saludable y esta pues tener pues un mejor pronóstico y también aumentar nuestra longevidad, ¿no? Que la meta pues como tal es mejorar nuestra calidad de vida. Basándose en esta información, nosotros vemos que no solamente podemos hablar de unos factores biológicos y genéticos que hemos mencionado, sino que también pues, hemos visto que nuestros estilos de vida saludables o vicios que tengamos también nos afectan a nivel de nuestro cuerpo, pero ya estos son factores que dependen de nosotros o son intrínsecos. Sin embargo, en la relación con las otras personas, las redes sociales y comunitarias, eso termina también afectando importante a
a nuestro cuerpo, ya sea a nuestra salud mental, como por ejemplo está pasando en este momento ahora pues con el terremoto, que esos factores externos nos afectan nuestra salud, nuestros niveles de estrés, y a partir de eso también hay otras condiciones que son de vida y de trabajo que también afectan a nuestro cuerpo y nuestro entorno, que es el empleo, el ambiente físico, la educación, tener los servicios básicos. Y si lo vemos desde un punto de vista macro, las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales también afectan, en este caso, a nuestro bienestar, cómo está el país políticamente, me siento bien, hay mucha inseguridad, hay mucha pobreza, me siento que estamos en abandono, en fin, todo ese tipo de condiciones terminan afectando nuestra salud. Por eso es que quería mostrarles que ustedes como médicos les llega el paciente enfermo, pero el enfermo, esa enfermedad, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es la causa? ¿Vale? Es por eso muy importante conocer nosotros la epidemiología. Y dentro de la epidemiología siempre vamos a hablar acerca de las variables. Las variables son esas características, atributos, esas propiedades que cambian entre una persona a otra, que pueden ser el peso, el género, el sexo, puede ser también la temperatura, entre otros. Y ya cuando hablamos de constante, pues muy fácil, sabemos que realmente no, esas métricas no van a variar, ¿no? Porque esto es muy importante en epidemiología. En epidemiología nosotros tratamos de buscar cuál es la causa o por qué se produce cierto tipo de desenlaces. Cuando hablamos de desenlaces, estamos hablando de esos resultados, de esa enfermedad, o no solamente la enfermedad, mortalidad, o también no solo mortalidad, también puede ser recuperación, ¿vale? O adaptación a cierto tipo de tratamiento. Entonces, nuestro objetivo es partir estas variables en dos grandes variables. Está la variable X, que nosotros vemos en el plano cartesiano, el eje X horizontal, y en el eje Y tenemos el vertical, la que conocemos como variable dependiente. ¿Por qué se llama dependiente? Porque obviamente van a haber muchos factores que van a influir en su desarrollo, en su aparición o en su desaparición, dependiendo de lo que estemos buscando. Pero si le ponemos nombre a esto, el desenlace puede ser, por ejemplo, que tenga yo una enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son los factores? Son mis variables independientes, son mi variable X. Pueden ser entonces, tengo malos hábitos alimenticios, tengo también hábitos de fumar, soy sedentario, o estoy tomando algún tipo de medicamento, que eso tiene el efecto sobre mi variable de desenlace o variable de resultado. Y a partir de esto, nosotros podemos tener dos tipos de, también, digámoslo así, relaciones entre estas dos variables. La primera relación puede ser, sí, existe una asociación, una correlación, pero eso no quiere decir de que porque haya una asociación, es decir, que usted observe que, por ejemplo, cuando sale con el paraguas llueve, cada vez que saca el paraguas, entonces va a incitar a que llueva. Ahí puede haber una asociación, o usted puede tener una asociación, por ejemplo, de que todos los días su gallo, eh, cuando cantan, aparece el sol. Entonces, ¿eso quiere decir que el gallo provoca la salida del sol? No, ahí hay un fenómeno de asociación, de correlación, pero para que nosotros realmente podamos ver que el gallo incita la aparición del sol, tenemos que hacer unos estudios en los cuales nosotros vamos a determinar la causalidad, determinar si realmente el canto del gallo causa esa enfermedad. Pues para eso nosotros tenemos que hacer esa relación causa-efecto. Son dos cosas muy distintas. No podemos decir asociación y causalidad, que son lo mismo, son diferentes. Lo que nosotros siempre buscamos dentro de la epidemiología es encontrar esa causalidad. ¿Ok? Entonces, importante que conozcan cuáles son los tipos de variables y hagan la diferencia entre lo que es la asociación y lo que es la causalidad. ¿Vale? Bueno, partiendo de esto, ustedes están en un periodo en el cual ya se ha visto de que la salud no trabaja sola. Ya todo ahorita estamos hablando de sistemas, que una cosa, si se afecta a un sistema, se afecta a otro. Lo que pasa en China, entonces termina afectando lo que pasa aquí en Colombia. ¿Ya? Eso pues también lo podemos ver en la famosa teoría del caos. Y
vemos que se ha creado una nueva visión de la salud, en este caso es One Health o Una Salud, donde vemos que hay una relación muy estrecha entre la salud humana, salud animal y la salud ambiental. Dentro de estas relaciones vemos que si, por ejemplo, hay un desequilibrio, puede aparecer enfermedades, puede generarse zoonosis, puede generarse, por ejemplo, si los seres humanos llegan a talar árboles, llegar a sitios donde antes no han llegado, o hacer minería ilegal, dañar entonces recursos hídricos, todo eso va a terminar en enfermedades. La polución, todos esos efectos de la calidad del aire, del agua, del suelo terminan afectando también la salud humana, también con la salud animal. Y esto hace que también aparezcan estas famosas enfermedades emergentes, como vemos con lo del COVID-19. Pues como vemos acá, estos tres grandes grupos son el origen de las nuevas pandemias. La agroindustria se ha masificado con la producción en masa de carne, y esta producción en masa en carne provoca que haya aglomeración de animales y que sea muy fácil que contraigan enfermedades, siendo uno de los más frecuentes las gallinas. Estas son fuente de aparición de enfermedades como la gripe aviar, y como esas mutaciones, ya que los virus son altamente mutables, pueden terminar llegando pues al ser humano. Entonces estas granjas industriales vienen siendo el caldo de cultivo perfecto para la aparición de estas nuevas enfermedades. En el centro ustedes pueden observar que también estos mercados de animales vivos exóticos, donde se combinan animales de África, de Asia y de las diferentes partes, hace que haya una recombinación de cepas de un virus, y eso eso genera que aparezcan estas nuevas enfermedades, como pues ocurrió con el COVID-19. Y también lo que mostraba en el panel, la invasión de los hábitats con la tala extensiva, con, en este caso, reemplazar los bosques con ciertos tipos de industrias, y esto va a terminar haciendo que nosotros lleguemos a contactar ciertos tipos de animales, patógenos que no habíamos entrado en contacto, y que, por ejemplo, si infectan al cerdo, el cerdo tiene unas cercanías genéticas con el ser humano, entonces es más fácil de que como infecte cerdo, entonces se transforme esa cepa y sea altamente mortal para el ser humano. Pues, como pueden observar, estos van a ser uno de los tres grandes problemas que se presentan en el momento. En Colombia específicamente, pues si hablamos ya de Cali, vemos que también tenemos ciertos sitios o puntos calientes donde vamos a encontrar mayor o ciertos tipos de cosas en común, como por ejemplo que en el distrito de Agua Blanca, en el oriente de Cali, se presenta, por ejemplo, mayor número de casos de dengue. Quizás ahorita en estos periodos que hacemos esa transición entre caliente a lluvia, se presenta entonces el, la temperatura predilecta para que se haga la oposición de los huevos de estos vectores, como puede ser, por ejemplo, el Aedes aegypti. Y esto hace entonces que estas zonas, por la disposición de las basuras, por la disposición de la parte de las aguas, de que pueden quedar las aguas estancadas, todo ese tipo de cosas puede hacer entonces que se presente mayor riesgo de este tipo de enfermedades como el dengue. Si vemos ya el centro, si no hay una buena, o todo lo que son las galerías, si no hay una buena disposición de las basuras, esto atrae roedores, esto atrae enfermedades que traen con los roedores, salmonela, leptospira, entre otras. Y asimismo, los que están cerca, pues, a la parte de la ladera de Farallones, encontramos que existe contacto con animales silvestres, y esto hace que, por ejemplo, se presente mayor riesgo de que haya, por ejemplo, una mordida por unos murciélagos, una rabia, o haya una transmisión de algún tipo de agente poco común que vamos a ver pues en la región urbana como tal. Pero cuando entonces vimos todo este contexto de qué es lo que está provocando las enfermedades, pues tenemos que mirar cómo las vamos a estudiar. Entonces, para eso tenemos dos puntos de vista. El primero va a ser a nivel global, toda la comunidad, toda la población, y lo hacemos a través de la salud pública. Miramos la comunidad en su conjunto, pero aquí el reto es
prevenir esa enfermedad y promover esa salud colectiva a través de esas políticas públicas. Y por otro lado tenemos lo que nos compete este curso, que viene siendo pues, la epidemiología clínica, que se centra en el individuo, lo cual hace la diferencia con la epidemiología en general, que es básicamente para estudiar las poblaciones, que se basa principalmente en estadística descriptiva y analítica, para hacer entonces las interpretaciones de lo que está sucediendo en un momento determinado en una población. Nosotros en epidemiología clínica nos vamos a centrar en el individuo, nos vamos a centrar en el paciente que llega al consultorio. Nuestro objetivo es priorizar y optimizar el método diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento, y aplicar estas guías de práctica de la evidencia, que si usted va a hacer un estudio de cohortes, usted tiene que utilizar entonces un checklist de una guía que le permite entonces hacer bien el estudio de cohortes, lo mismo para el estudio de casos, serie de casos, lo mismo si usted va a hacer una intervención. ¿Ok? Entonces, básicamente todo surge a partir de esa pregunta de investigación y a partir de esa pregunta nosotros hacemos la búsqueda de evidencia, hacemos la recolección de los datos, hacemos los análisis y su interpretación y finalmente aplicamos en la clínica estos hallazgos. Entonces, para hablar como tal de la epidemiología clínica, nosotros vamos a ver entonces que es importante, recordemos que existen tres grandes enfermedades que nos van a llegar a los pacientes, que son enfermedades transmisibles, enfermedades crónicas no transmisibles y las causas externas, que pueden ser traumas o lesiones por violencia o accidentes de tránsito. Y también tienen que tener en cuenta que también para epidemiología clínica necesitamos manejar estadística descriptiva, analítica y también cómo hacer las intervenciones. También obviamente implícito viene pues el muestreo. ¿Vale? Entonces aquí como para darles un pequeño pues panorama de lo que nosotros vamos a mirar en la epidemiología clínica y luego pues mover con la parte pues de los datos. ¿Qué estudia la epidemiología clínica? Si la pregunta que se les hace en el parcial, pues ya saben que se enfoca principalmente estos cuatro aspectos, ¿no? El pronóstico, mirar entonces, ya se sabe la enfermedad, queremos saber entonces cuál es el transcurso de la enfermedad, cuál es la probabilidad de recuperación o de muerte con respecto pues, a esa enfermedad. Con respecto pues, al diagnóstico, mirar si realmente el método diagnóstico que estoy utilizando es en este caso un gol estándar, un método de tamizaje y si es el adecuado, si voy a probar por ejemplo también un nuevo método, quiero saber si es mejor o igual o peor que el método del gol estándar. Es por eso importante pues el diagnóstico. La parte del tratamiento también, por ejemplo, si queremos probar un nuevo tratamiento para reducción, por ejemplo, de la obesidad, si ese medicamento es mejor o peor que, por ejemplo, el gol estándar, y mirar entonces si aplicamos en una población con ciertas características homogéneas, mismo tipo de edad, que venga en determinada parte de Colombia, que tenga, en este caso, puede ser que sean solo hombres. Entre más homogénea la muestra, muchísimo pues mejor en cuanto a los resultados. Entonces, dentro del diagnóstico, nosotros, como les mencionaba, va a ser muy importante que las pruebas diagnósticas se hagan, en este caso, una validez para determinar la sensibilidad, determinar cuáles son los verdaderos positivos, verdaderos negativos, valor predictivos. Básicamente son pruebas de validez. Y a- también, como les mencioné, se utilizan estándares de oro, que son pruebas de referencia, y también se utilizan pruebas de tamizaje. Eso ya pues, lo veremos como tal muchísimo más adelante. En cuanto pues al pronóstico, les mencionaba, como ustedes como médicos quieren saber entonces si encuentran una enfermedad, quieren saber cuál es la probabilidad de recuperación, cuál es la probabilidad de recurrencia, de discapacidad o de muerte. Para esto es muy importante unos diseño epidemiológico específico que son los estudios de cohortes, que son estudios longitudinales que a lo largo pues, del tiempo se produce el seguimiento. ¿Hasta ahora tiene alguna pregunta? No, señor. No, profe. Listo. No, profe. Muy bien.
Seguimos, el tratamiento. Entonces nosotros queremos probar ese nuevo fármaco, queremos un fármaco que reduzca la obesidad. Entonces tenemos que utilizar ensayos clínicos aleatorizados, tenemos que utilizar un grupo de intervención, un grupo placebo y hacer unas métricas de medición del efecto. Entonces para eso está el riesgo relativo, riesgo absoluto de riesgo, número necesario a tratar, que pues más adelante, como les dije, los vamos a ver en detalles. Por ahora solamente pues que ustedes conozcan el panorama general. Esto es muy importante también para que nosotros podamos tener la capacidad de realizar revisiones sistemáticas, que es un compendio de información de otros estudios, y estas revisiones sistemáticas puedan llevarse a un nivel más alto, que son los metaanálisis, que ya le metemos estadística pesada, y también utilizar pues modelos de inteligencia artificial que pueden ayudarnos también a mejorar las predicciones, o incluso también hablamos de la estadística prescriptiva, que nos indica qué decisiones debemos tomar frente, en este caso, a un resultado para disminuir pues o mitigar el riesgo. Bueno, lo otro también importante que ustedes van a conocer, no solamente vamos a tratar la parte del diagnóstico, el tratamiento, el- lo, lo pronóstico, sino también la parte de indicadores. Entonces, ustedes ven en pantalla, hay unos indicadores que tenemos acá que, por ejemplo, pueden ser indicadores económicos. Existen indicadores también en la salud. Por ejemplo, económicos tenemos de mercado y de crecimiento, utiliza el PIB, utiliza la inflación IPC, el desempleo. En pobreza social se habla mucho de la pobreza monetaria, se habla acerca de la pobreza multidimensional y también se habla del salario mínimo real y también de informalidad laboral. ¿Y estos indicadores para qué sirven? Sirven para saber cómo hacerle un diagnóstico a nuestro país, ¿ya? Mirar cómo está funcionando en el momento y así como médicos, entonces mandarle tratamiento o mandarle la terapia para que pueda o recuperarse o definitivamente ya está recuperado, entonces quitemos el tratamiento. Entonces miren que como es un sistema, entonces lo podemos trasladar a este tipo de comportamientos a nivel de país. Para nosotros en salud existen muchos indicadores que algunos de ellos se los voy a mostrar, que justamente, como les mencioné, nos permite diagnosticar cómo se encuentra nuestro sistema de salud. En este caso tenemos indicadores de mortalidad, que puede ser mortalidad general, ahí se encuentra pues la fórmula, número de muertes sobre población total por 1000 habitantes, mortalidad infantil menor de un año, muerte menos de un año sobre nacidos vivos por 1000, mortalidad materna, que va a medir pues, esas muertes maternas por causas. Tenemos la mortalidad perinatal, muertes de fetos o mortinatos recién nacidos hasta 7 días, mortalidad por desnutrición en niños menores de 5 años. Sin embargo, estos son algunos de los diferentes tipos de mortalidad. También existe la letalidad. En fin, existen muchas formas de medir la mortalidad. Estos son los indicadores de morbilidad o de enfermedad. Pueden ser entonces la incidencia del dengue, de fiebre amarilla, tasa de coinfección de tuberculosis con VIH, la aparición también o incidencia de, o prevalencia de COVID-19, de VIH en personas o enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años. Otro indicador en salud va a ser la salud reproductiva. Aquí tenemos el número de nacimientos, tasa de fecundidad, que vemos que en Colombia ahorita les voy a mencionar está bajando bastante. Perdón. Vacunación del VPH, cáncer de cuello uterino, controles prenatales y plan de parto. Asimismo, tenemos también indicadores de determinantes sociales y nutricionales, como la desnutrición infantil, niños menores de 5 años, la mortalidad por desnutrición, la anemia infantil, la lactancia materna, y todo esto pues van a ser calculados para que podamos tener ese diagnóstico en nuestro sistema de salud o en nuestra institución. En este otro vamos a ver también que entran a jugar otros indicadores económicos en la parte de salud, que viene siendo cuál es la cobertura de salud o la afiliación, cuál es el gasto en salud, el gasto del bolsillo en salud, la densidad de médicos por habitantes, el número de camas hospitalarias y pues también cómo se hace la resolución de, en este caso, de aparición de tutelas o reclamos por negación de servicios.
Perdón. Entonces, nosotros que hemos visto hasta ahora, dentro de la epidemiología clínica nos vamos a enfocar en 4 grandes grupos. Dentro de ellas ya les hablé del pronóstico, de tratamiento, pero también es importante conocer la vigilancia, ¿vale? Esa vigilancia epidemiológica. Y para conocer la vigilancia epidemiológica, es importante partir de conocer qué es lo que tenemos en nuestro contexto actual en Cali y en Colombia. Yo les dije que estábamos divididos en 3 grandes grupos. El primero va a ser de enfermedades transmisibles, que son principalmente infecciosas, perdón, las no transmisibles o crónicas, y las causas externas, trauma por violencia o accidentes de tránsito. Entonces, con base en esta información, pues voy a darles pues ciertos datos. Dentro de esto vemos el mapa cloroplético de Colombia, donde vamos a ver 3 colores diferentes. El verde hace relación a zonas de alto riesgo de enfermedades transmisibles como dengue, malaria, chikungunya en Colombia, como pueden parte de la costa pacífica, principalmente en Nariño, casi pues todo el territorio, lo que es oriental de Colombia, se encuentra con esta zona de alto riesgo de infecciones transmisibles. En la parte de los Andes encontramos principalmente enfermedades crónicas no transmisibles, porque principalmente tenemos la aparición de muchas ciudades principales en Colombia, donde pues ahí juega un rol muy importante lo que son los hábitos de vida saludable y la nutrición, ¿no? Y ahí viene justamente la aparición de enfermedades crónicas muy frecuentes que viene siendo la hipertensión, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, entre otros. Y vemos también regiones de alto riesgo de conflictos o de causas externas, donde vemos que están el Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, regiones de Chocó, norte de Santander y Arauca, donde existe un alto proceso de conflicto o también de desorden público y también accidentalidad vial. En Colombia, pues tenemos en la dinámica poblacional, tenemos una población de 53,2 millones de habitantes. La tasa de fecundidad global aquí es de 1,7, está por debajo de 2, lo cual es bajo para el nivel de reemplazo. Eso quiere decir de que la pirámide que van a encontrar ustedes allí se va a achatar en la base, van a haber menos nacimientos, van a aumentar perdón, vamos a tener mayor número de personas adultas mayores y vamos a perder como el rango de personas que están en edad laboral, ¿no? La esperanza de vida de nosotros en general es de 77 años, siendo, haciendo o desagregando por sexo, tenemos mujeres 80 y hombres 74. Vemos que nuestra población en Colombia está en un envejecimiento progresivo. En cuanto a la salud materna infantil, tenemos una razón de mortalidad materna de aproximadamente 45 por 100.000 nacidos vivos. No cumplimos las metas como tal de la ODS. Vemos que la tasa de mortalidad infantil es aproximadamente de 11 por 1.000 nacidos vivos, donde tenemos causas prevenibles como, por ejemplo, enfermedades neonatales, infecciones, lo cual hace que tengamos que enfocarnos en la calidad de control prenatal y la atención del parto. Por otro lado, ¿cuáles son las causas principales de muerte en Colombia? Son 3. Primero, las enfermedades isquémicas del corazón, el cáncer y finalmente, pues las causas externas, como ya hemos mencionado. Si estos datos los comparamos con otras poblaciones como Alemania y Japón, observamos que en Alemania existe, pues sí, una mayor número de población, al igual que Japón. Vemos que las tasas de fecundidad son más bajas que las de nosotros. En Alemania es de 1,4, en la de Japón es 1,1. En cuanto a la esperanza de vida, es más alta que la de Colombia, de Alemania y de Japón, siendo mucho más alto que la de Japón de 85 años aproximadamente. También una reducción de la mortalidad infantil en ambos países y tienen otros tipos de enfermedades prevalentes que son las cardiovasculares, los de salud mental y enfermedades neurodegenerativas en Alemania. Y en Japón tenemos la fragilidad mental, también enfermedades neurodegenerativas y también pues el suicidio y el aislamiento social. Aquí vemos esos choques demográficos cuando tenemos un escenario de reemplazo
cuando estamos en una crisis de la tasa de fecundidad que les mencionaba. Entonces aquí observamos a la izquierda donde está equilibrada la pirámide. Tenemos mayor número de nacidos vivos, mayor número de personas en edad laboral y tenemos finalmente las personas que están ya adultos mayores y tenemos el menor número, y eso es muy importante porque, por ejemplo, si vamos a la derecha, al tener mayor número de personas adultos mayores que el resto de la población, esto hace que vayan a haber más, en este caso, la aparición de especialistas en geriatría, mayor personal que se dedique al cuidado del adulto mayor, va a haber menos personas en edad laboral, van a disminuir los colegios o la educación. Entonces, todo esto tiene que justamente conocerse estos indicadores para saber qué decisiones se debe tomar. ¿Por qué no estamos teniendo hijos en Colombia? Hay varios factores. Uno de estos van a ser estos cuatro. Factor económico, por la incertidumbre económica, los altos costos de crianza, prioridad en la supervivencia, cambio cultural, priorización de experiencias personales. Quiero viajar más, quiero tener solamente un perro, un gato, quiero estudiar bastante, no necesito hijos por eso. O nuevos modelos de familia y mascotas, o condiciones laborales y de salud, por inestabilidad laboral, falta de tiempo y de apoyo a la maternidad y miedo pues al futuro. Asimismo, como también tenemos los factores globales y futuros o ecológicos, donde hablamos acerca de la preocupación del cambio climático y el futuro del planeta. Otro problema que está presentándose en la actualidad en la población joven, bueno, en la población en general, es el uso continuado de las redes sociales por lo de que es la trampa de la dopamina. Esto es un riesgo gigante porque al querer muchos likes se aumenta la liberación de dopamina, y al no recibirse la cantidad de likes o estímulos adecuados se va a presentar un proceso de ansiedad, y esta ansiedad va a llevar a un proceso de neuroinflamación, y este proceso de neuroinflamación va a hacer que tengamos problemas de concentración, de procrastinación, de bajo rendimiento, de desconexión emocional, donde también tengamos, por ejemplo, incluso llegar a depresión o pensamientos suicidas. Y esto hace entonces de que también en la actualidad se presenten pues eh, muchos problemas en cuanto a la validación interpersonal, y como vemos ahora, entonces va a terminar generando muchos problemas a nivel de la autoestima de la persona. Esto entonces contribuye muchísimo a la parte de la salud mental. Por eso es muy importante ahorita en estos tiempos de que estamos en terremoto y todo lo que ha pasado, importantísimo el acompañamiento psicológico, porque no podamos creer que todo lo podamos solucionar nosotros, y que con ayuda de profesionales pues podamos llevar a cabo esa resolución del conflicto. Bueno, otro problema pues que tenemos aquí en Cali específicamente es que aquí ustedes ven el mapa del municipio de Cali, donde vemos las zonas en verde que son las de alto riesgo de enfermedades transmisibles. En rojo tenemos pues las que son de alto riesgo de violencia o de accidentes automovilísticos. Donde vemos entonces que la autopista sur es bastante frecuente que se presente, o perdón, la Simón Bolívar también. La región del centro y oeste, mayor prevalencia de enfermedades crónicas, como lo habíamos mencionado anteriormente. Aquí hay indicadores claves que también varían con respecto a Colombia. Tenemos una población en Cali de 2.3 millones, siendo la tercera ciudad de Colombia pues más importante, y también en población. Tenemos una transición demográfica también acelerada, donde vemos que hay una baja natalidad. Existe en este caso también una mayor presión en servicios de geriatría, y vemos que en cuanto a la salud materno-infantil también se presentan inequidades, donde vemos que en ciertas regiones de nuestra ciudad no se presentan muertes, en cambio en otras sí se elevan muchísimo, principalmente pues en ciertas áreas, por ejemplo, del Distrito Blanco, en la Comuna 18, o en otras áreas de la ladera. Perdón. También se presenta pues en las enfermedades, en las embarazadas, trastornos hipertensivos y también hemorragias. Y siendo en Cali cambia ligeramente un poco las tres principales causas de muerte,
La primera sí coincide con Colombia, enfermedades cardiovasculares. La segunda, la violencia, homicidios, principalmente en hombres jóvenes. Esto hace que en Colombia sea Cali la ciudad más violenta pues, en la actualidad. Y finalmente, pues tenemos la aparición de enfermedades infecciosas, principalmente en Cali, eh, Palmira también, en los alrededores de Cali se presenta mucho pues, el dengue, se presentan las condiciones óptimas de temperatura y el vector para que aparezca, asimismo también la reaparición fuertemente del VIH. Lo otro también que es importante que ustedes sepan es que todos estos indicadores sirven también para que se hagan análisis de las pensiones y se hagan esos perdón, cálculos para, en este caso, sacar las pensiones con esas tablas de mortalidad y supervivencia, con esas cargas de enfermedad o morbilidad. No tenemos indicadores, por ejemplo, que son los de indicadores de años de vida ajustados por discapacidad. También los de esperanza de vida saludable. Son los años realmente que usted tiene vividos en buena salud. Si usted le dice esperanza de vida, la esperanza de vida 77 años, pero ¿cuántos de esos 77 años vivió realmente bien? ¿Vale? Para eso el indicador más ajustado es la esperanza de vida saludable. Y todo esto va a tener un impacto sobre el factor actuarial, el denominador del ahorro, y que va a permitir entonces hacer, en este caso, esta igualdad que ven ustedes ahí, la mesada es igual a capital sobre el factor actuarial que está ajustado por la longevidad. Esto se usa para proyectar cuánto vivirá la población y calcular pues una mesada sostenible. Dime. Bueno, dentro de la clasificación de las enfermedades, nosotros vemos que las infecciosas, los principales van a ser los microorganismos que ustedes ya han visto en bacterias o en sus clases de infecciosas que son las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos, no sé si me escapa uno ahí, los insectos también, Los parásitos. parásitos, correcto. Entonces aquí van a ver algunos de ellos, por ejemplo, vectores como el dengue, el Zika, el chikungunya, la malaria, respiratorias, tenemos COVID-19 que no se ha ido todavía, la gripe, que en estos puntos de cambio de temperatura también van a haber apariciones, tuberculosis, que es un problema ahorita que tengamos tuberculosis todavía, sarampión, la transmisión oral fecal, porque todavía pues, hay muchas zonas donde no se hace adecuado las buenas prácticas de preparación de alimentos, por ejemplo. Entonces, ya sea porque los alimentos estén contaminados o porque la persona pues sirve como vector de transmisión, entonces se presentan enfermedades como el cólera, rotavirus, hepatitis, norovirus, etcétera. Si hacemos pues una desagregación de ya las enfermedades crónicas no transmisibles por edades, vemos que en niños y adolescentes es mucho más frecuente el asma, diabetes tipo 1 o la obesidad, eso sí es bastante triste porque pues los hábitos saludables tenemos que inculcarlos desde muy temprano para que ellos hagan actividades al aire libre, pero pues ahorita como todo el mundo está pegado desde niños ya al celular o ya no salen, ya es muy difícil que usted vea a un niño en la calle. Esto hace que se promueva también desde muy niños el consumo de alimentos, que ya niños tan jóvenes tengan ansiedad, que ya niños tengan depresión. Y eso es lo que yo les mencionaba a Obesidad. ustedes. Dime. La obesidad en la infantil. Sí, sí, esto es una cosa de que está ligada mucho también a las pantallas y a lo que les mencionaba acerca del estímulo de la dopamina. ¿Eh? Cuando se sienten que ya ustedes, nosotros ya todos estamos dominados por las redes sociales y esto hace que nosotros necesitamos que esta clase de epidemiología se acabe en 20 minutos. ¿Ya? O si vamos a ver un video, más bien entonces vamos adelantando. Ya escuchemos WhatsApp, el audio lo tengamos que escuchar a velocidad ultra rápida porque queremos a toda hora optimizar nuestro tiempo. ¿Ya? Eso nos está Hay llevando también. estudios donde muestran el impacto que tiene, sobre todo en los niños pequeños, precisamente estas pantallas. Por eso es que
lo contraindican desde los 12 años. Sí, correcto. Y por ejemplo, ahora, o sea, está muy de moda el facilismo, pues para todo, ¿no? La solución más fácil, yo tengo que adelgazar, estoy demasiado obeso, entonces, no, ya está Ozempic, ya para qué voy a hacer ejercicio, ya con Ozempic ya me curo. Entonces recurrimos pues a la manera o al método más fácil y pues no sabemos las consecuencias que vamos a tener a largo plazo. Lo que yo les decía, a sus pacientes usted les va a llegar mucho con diabetes, les va a llegar mucho con hipertensión, pero yo les decía que una de las cosas importantes es la base de la nutrición, la base del estilo de vida, la base de la nutrigenética, la nutrigenómica. eh, Conocer esto, que eso es lo que realmente ustedes también deberían aprender mucho en la parte de medicina. Eh, pero bueno, esto vemos en las consecuencias en los hombres, donde vemos en los adultos jóvenes mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, infartos prematuros. Antes se hablaba mucho, por ejemplo, de que no se debía consumir grasas, pero ahorita en la actualidad sabemos que hay unas grasas que sí son buenas, que son los omega 3, que son los poliinsaturados. Podemos encontrarla en la linaza, podemos encontrarla en ciertos tipos de pescado. Además de eso, pues también tenemos en los hombres adultos jóvenes, también la detección precoz de cáncer de próstata y el tabaquismo, pues que se está volviendo, pues ha cambiado mucho en los jóvenes, que ahorita ya no es sino el vapismo, ¿ya? Que se tiene la concepción de que porque vapeo, entonces no voy a adquirir algún tipo de enfermedad respiratoria y pues se ha visto que es todo lo contrario, se ha visto mayor riesgo de aparición de cáncer. En mujeres, el cáncer de mama pues sigue latente, de cuello uterino y el PPH, que en PPH en las mujeres son muy golpeadas, pero al igual que los hombres, pues, sin embargo, pues los hombres es mucho más silencioso. Y el hecho pues también de que el hombre casi no va al médico. Las mujeres también, por el sistema inmunológico tan potente que tienen, es muy frecuente la aparición de enfermedades autoinmunes, enfermedades de Sjögren, artritis, lupus, entre otros, enfermedades de la piel. También las mujeres en cierto tipo de edad, ya cuando empiezan con la menopausia, se presenta entonces mayor disminución de estrógenos, también se disminuye la ingesta de calcio y esto hace que sean más propensas a la osteoporosis, y a las caídas, y con las caídas pues ya hablamos de los adultos mayores, donde pues existe un riesgo muy grande que una caída pues ya te determine que estás a punto pues, de morir. En los adultos mayores pues hay muchas, se acumulan muchas enfermedades. Realmente nuestro sistema corporal empieza a decaer, principalmente es la contraofensiva contra la inflamación. Si ustedes les hablan de envejecimiento, realmente le están diciendo que su cuerpo ya no puede defendernos de la inflamación. Inflamación por comer todos estos alimentos que son comidas rápidas, con altos carbohidratos, carbohidratos ultraprocesados. Todo esto hace que provoque, perdón, problemas de neuroinflamación. Esa neuroinflamación en nuestro cerebro hace que haya un desequilibrio de hormonas, de que como tenemos una inflamación constante, se activen mecanismos como por ejemplo la aparición de las placas de Alzheimer, la proteína tau, las beta-amiloides, en la dopamina se haya un recorte en esa conexión y haya entonces el Parkinson, la sinapsis se pierde, el cerebro se encoge. Entonces, básicamente, para resumirles a ustedes, cuando usted envejece es que ya no tiene su cuerpo la capacidad de defenderse frente a una inflamación. Entonces, el sistema inmunológico ya falla y también es algo muy importante que tienen que conocer, que por eso les muestro lo de mi libro, que se llama El ecosistema que somos, del rol importantísimo de lo que es la microbiota humana. Bueno, en cuanto a cánceres más frecuentes en Colombia, en Cali, pues vemos que en Colombia en niños menores de 18 años, en primer lugar las leucemias agudas, luego tenemos linfomas, tumores del sistema nervioso central, lo mismo se repite pues para Cali.
En Colombia, en mujeres adultas, primero es el cáncer de mama, luego el de tiroides y el colorectal y cáncer de cuello uterino. Y en Cali, pues tenemos que básicamente casi lo mismo. La diferencia, pues ahí varía entre el tercer puesto. En hombres es cáncer de próstata, de estómago, colorectal y de pulmón. Algo muy similar, pues, a Cali. Dentro de las causas externas, dentro de violencia y lesiones intencionales dentro de Cali, pues tenemos los homicidios y las agresiones, violencia interpersonal, conflictos, riñas. El caleño es demasiado, ya está volviendo demasiado agresivo. O sea, no puede hablar con nadie sin que no le responda con dos piedras en la mano. Ya la gente como quiere ir a conseguir todas las carreras, entonces es muy frecuente que se presenten riñas acá y que no exista pues empatía por el otro y ni siquiera en estos momentos pues de terremoto y ya haya muchos problemas de violencia. Lo otro también importante que existe es la violencia de género y doméstica, donde pues o sea, hay sus registros, las personas que son agredidas pues no recurren a las instancias para solucionar el problema, sino que ya cuando llegan al extremo, que son atacadas o por miedo también, bueno, son muchas causas. En accidentes y lesiones no intencionales, pues en Cali, si usted aprende a manejar, mejor dicho, ya es un piloto de Fórmula 1, porque sabemos que acá la gente no respeta. Es una de las principales causas de politrauma los accidentes de tránsito, principalmente pues las motos. Lo otro de las lesiones no intencionales son las caídas, principalmente en adultos mayores y niños. Y otras causas muy frecuentes también son los ahogamientos, quemaduras, intoxicaciones, y riesgos ambientales y domésticos. Si vamos a ver las enfermedades top 3 en recién nacidos niños, de acuerdo pues al tipo de los tres grandes grupos, vemos que en niños las enfermedades transmisibles, la primera, enfermedades respiratorias, la segunda, diarreas agudas y el dengue, que ya es muy temporal, ¿no? Las enfermedades crónicas, pues cardiopatías, son malformaciones congénitas, el asma pediátrica y la obesidad tipo 1 o la 2, que ya se viene presentando con mayor aumento. Causas externas, accidentes en el hogar, caídas, quemaduras, intoxicaciones. También en el segundo puesto está la asfixia y sofocación, principalmente en riesgo neonatal, y el maltrato y violencia infantil. En las mujeres adolescentes, el VPH, la clamidia y la sífilis. En las crónicas, la salud mental, la ansiedad y la depresión, los trastornos menstruales, la obesidad y el sobrepeso. Las causas externas está la violencia sexual y de género y embarazo adolescente, así mismo como lesiones autoinfligidas. En hombres es más frecuente en las enfermedades transmisibles la gonorrea, la clamidia, la sífilis y el VIH. También se está presentando más enfermedades de salud mental, más riesgo de suicidio, consumo también de sustancias psicoactivas y también pues tenemos otras causas como es el acné severo que genera un impacto psicosocial significativo. Dentro de las causas externas sí afectan bastante a la mortalidad del hombre, lo que son los homicidios, violencia interpersonal, los accidentes de tránsito principalmente en motos y las riñas. Ya para adultos entre los 20 y 59 años, pues las infecciosas cambian ligeramente. Tenemos en mujeres VPH, infecciones urinarias recurrentes, VIH. En enfermedades crónicas no transmisibles ya aparecen las enfermedades autoinmunes, las migrañas, cefaleas, trastornos de la tiroides. Siguen presentándose problemas de violencia intrafamiliar, pero ya puede ser en pareja. También el riesgo de accidentes domésticos y lesiones por esfuerzo repetitivo. En hombres aparece nuevamente lo que es la tuberculosis junto al VIH y la gonorrea. En crónicas no transmisibles están enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2, la lumbalgia, causas externas se repiten casi todo y súmale a esto pues también la parte de los accidentes laborales, riesgos principales en sectores como la construcción o la industria. Y en adultos mayores, pues en mujeres las infecciones recurrentes
preurinarias recurrentes, las infecciones respiratorias, la aparición de herpes zóster, en crónica no transmisibles, osteoporosis, artrosis, enfermedades cardiovasculares, las caídas, las causas externas, violencia intrafamiliar otra vez, el abandono y la polimarfarmacia, donde ya los ancianos pues, o adultos mayores mejor consumen por la falta de memoria, por el Alzheimer, consumen el medicamento que no es o los exceden en su uso, ya vienen cosas que dañan el hígado y provocan otros daños a nivel sistémico. En hombres adultos mayores, enfermedades respiratorias, la tuberculosis, las infecciones de piel y tejidos blandos, enfermedades crónicas, tenemos enfermedades cardiovasculares, cáncer de próstata, tenemos también enfermedades obstructivas crónicas, también se suman en las causas externas las caídas, accidentes de tráfico y también lesiones autoinfligidas y suicidios. En cuanto a las mujeres embarazadas, dentro de las enfermedades transmisibles, las más frecuentes son las urinarias y las vaginales, por eso es importante también mandar el TORCH, una prueba diagnóstica que es un panel de tanto bacterias como virus para mirar cómo está la paciente. El dengue y arbovirus tenemos también que es una de las causas más frecuentes. Es un riesgo también de hemorragias, preeclampsia. Y tenemos finalmente pues, la sífilis congénita estacional. Entre las enfermedades crónicas y propias del embarazo, trastornos hipertensivos son las de primer nivel, o sea, primera posición. Luego le sigue la diabetes gestacional, finalmente pues la anemia ferropénica. Y de causas externas, pues otra vez tenemos la violencia basada en género, mayor riesgo durante el embarazo. Ya ustedes vieron el caso muy reciente en Cali. Segundo, las barreras de acceso al control prenatal, controles tardíos o incompletos, y el embarazo adolescente, que es de alto riesgo obstétrico y social y perpetúa también los ciclos de pobreza. Y aquí para mostrarles simplemente que ya ustedes lo revisen por sitios anatómicos, que es lo que más frecuentemente pues, presenta tanto hombres como mujeres. Bueno, y ya para terminar, dentro de lo que es este vistazo, este brochazo general de lo que vamos a ver dentro del contenido de epidemiología clínica, tenemos también la importancia de conocer dónde estamos parados en nuestro sistema de salud. Este sistema general de salud tiene una estructura jerárquica de niveles de complejidad y tiene también niveles de transmisión de información, por ejemplo, para hacer la vigilancia epidemiológica. En primer lugar, tenemos pues, la dirección, la regulación y el control que lo hace el Estado a través del Ministerio de Salud y Protección Social, que en este caso define las políticas. Tenemos también un ente que es el que le encarga de vigilar y controlar que todos los procesos se hagan de manera adecuada, que es Supersalud. Tenemos un banco donde se administran los recursos hacia las EPS y también a su vez estas EPS van a hacer unas contrataciones a IPS o instituciones prestadoras de salud que van a haber 3 principales niveles. Sin embargo, existe un cuarto que es por alta complejidad, pero pues si ustedes ven en papeles realmente está hasta nivel 3. El primero es de baja complejidad, donde tenemos que se dan la promoción y prevención, o sea, consulta general, laboratorios básicos, donde se hacen partos de baja complejidad y conocemos estos centros de salud como las famosas ESES. El nivel 2 de complejidad, las especialidades básicas, medicina interna, pediatría, cirugía general, ginecobstetricia, hospitalización básica. Y nivel 3 y 4, ya tenemos subespecialidades, UCI, oncología, neurocirugía, trasplantes, medicina nuclear, investigación. Todo esto hace pues que nosotros dentro de nuestro sistema de salud podamos dividirnos en 3 grandes grupos de afiliación. El régimen contributivo, que es una capacidad de pago que tiene la persona con una vinculación laboral o independiente, y un régimen subsidiado sin que usted pues, pueda tener la capacidad de pago. Principalmente se da en personas de población vulnerable, con una financiación estatal. Y tenemos los regímenes especiales y de excepción, como las fuerzas militares, policía, magisterio, Ecopetrol. Dentro de este proceso existe pues un plan de beneficio de salud que se da una cobertura pues a través del ADRES, que es el Bolsilla
una moneda que vamos a llamar UPC, Unidad de Pago por Capitación. Es el pago anual a las EPS, y estas EPS pues se encargan de recibir la UPS y gestionar pues ese riesgo financiero. Las EPS junto a las IPS se encargan entonces de organizar esa red de salud, siendo las que prestan el servicio las IPS, que ya las vimos en los diferentes tipos de niveles. Y tenemos finalmente, ya por hoy, el flujo de notificación de Civigila y el rol que ustedes tienen en este caso para llenar un formulario que maneja un lenguaje estandarizado que nosotros conocemos como ficha de notificación, conocida como CIE10. Ese CIE10, ustedes van a ver que va a tener diferentes tipos de códigos, y eso va a ser importante para lo que es la vigilancia epidemiológica, porque hay periodos de notificación. Por ejemplo, hay unos que son de notificación Profe, se te inmediata. entrecorta. Aló, ¿ya? ¿Me escuchan? Aló, ¿Puedes volver a Sí, repetir, profe, por se favor? escucha. ya escucha, listo. Ya escucha, listo. Sí, profe. Listo, no, les decía que ustedes cuando estén allá ya como internos, porque de resto, hasta que estén de internos, ustedes van a estar solamente como observadores. Cuando les toque ya empaparse, les van a dar cuenta que es importante que llenen una ficha de notificación. Y esa ficha de notificación es importante para hacer seguimientos por parte de salud pública. Entonces, por ejemplo, hay eventos que son de notificación inmediata, menos de 24 horas, que son urgentes, como el cólera, la rabia, la muerte materna. Tenemos semanales como por ejemplo el dengue, tuberculosis, y vemos que vamos a partir del nivel inferior, donde dice nivel local, donde una IPS o una UPGD. ¿Qué es una UPGD? Unidad Primaria Generadora de Datos. Desde el médico le notifica al epidemiólogo o sé, al ente que se encarga de epidemiología dentro del hospital o dentro de la IPS, de reporte, por ejemplo, de aparición de casos de dengue clásico. Entonces, ¿el qué tiene que hacer? Coge esa información, la mete en la red virtual, y esta información llega a nivel municipal, a Secretaría de Salud Municipal, donde consolidan, intervienen esa información, verifican esos datos, realizan los análisis, coordinan si en este caso toca que hacer fumigación, por ejemplo, para el dengue, para específicamente pues el vector, que es el Aedes aegypti, y de esta manera se consolidan estos datos para enviarlo a nivel departamental. Entonces, a nivel departamental tenemos la Secretaría de Salud Departamental, que supervisa a algunos municipios, brinda esa asistencia técnica y consolida esa información del departamento. ¿Y esa información a quién se la da? Se la da al Instituto Nacional de Salud, y este se encarga de mirar todos esos datos a nivel nacional, publicar boletines epidemiológicos, tomar decisiones de salud pública y emitir alertas si es necesario, ¿vale? Esto es como un resumen de cómo funciona este sistema de vigilancia. Igual existen, vamos a ver nosotros, bases de datos donde podemos acceder a ellas y mirar también esos boletines epidemiológicos para mirar las tendencias. Yo les dejo este videito, pero ustedes lo van a ver cuando lleguen a la parte de que tenga las diapositivas, y es un resumen básicamente pues de lo que les he dado yo la charla. Si al momento pues tienen alguna duda, me comentan, preguntas. No, profe, por ahora no tenemos preguntas. Bueno, igual pues, ellos como ya tienen las clases, ojalá vayan deditos para la próxima, que ya es un poco más complejo y más difícil de explicarlo a nivel virtual, pero pues viendo pues las necesidades. Entonces, para que me quede más fácil explicarlos, vayan leyendo un poco estas diapositivas. Están pues muy didácticas para que ustedes puedan entender los conceptos. Igual, la próxima clase entonces vamos a ahondar ya en esos conceptos que ustedes ya deben manejar en la parte de epidemiología básica. ¿Listo? Bueno, Profe, muchachos. las diapositivas, el representante de esta materia no las envía al grupo.